Para todos, bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Vamos a dar comienzo entonces en esta noche con un momentito de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, te damos gracias por cada uno que ha podido venir en esta noche. Cuídanos, Señor, de este tiempo que está bastante cambiante, así que cuídanos, Señor, para poder estar bien. Pensamos en la conferencia que se aproxima. Pedimos por Pastor Mariano y su familia, trayendo al pastor también mañana, que todo pueda salir bien, que él pueda llegar sin ningún problema. Así que rogamos también que puedas seguir preparando nuestros corazones para recibir de ti, que podamos poner en práctica tu palabra, que pueda ser de ánimo, de bendición, y que podamos ver almas nuevas también, escuchar el Evangelio y convertirse también. Así que rogamos que te quedes con nosotros. Pedimos por aquellos que están teniendo problemitas de salud, que tú estés con cada uno de ellos también. Así que quédate con nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a seguir en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y hoy nos toca cubrir los versículos 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13, por favor. 1 Tesalonicenses 3, del 11 al 13. Dice así: Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Muy bien, acá vemos el apóstol Pablo precisamente estableciendo esta iglesia, ¿no? Y los creyentes allí habían mostrado precisamente una fe vibrante, pero ellos también al mismo tiempo sufrían persecución y necesitaban ser fortalecidos en su caminar con Dios, ¿no? Y bueno, nosotros, la verdad que hoy en día no nos podemos quejar, ¿no? No podemos decir que nos están persiguiendo por nuestra fe. Tenemos libertad total de culto, por eso estamos acá, nadie se está escondiendo. Entonces, por el mismo lado, tenemos que ser muy agradecidos que tenemos esa libertad que de repente en otros países no la tienen, ¿no? Y bueno, y acá en el capítulo 3, Pablo primeramente expresa su preocupación pastoral por la estabilidad espiritual de cada uno, del versículo 2 al versículo 5. Después se regocija por la firmeza en la fe, del versículo 6 al versículo 10. Y lo que vamos a ver hoy es que concluye con una oración intercesora, ¿no? Y en los versículos 2 y 13 es el punto clave de esta oración, un ruego por crecimiento en amor y santidad, mientras que esperan la venida del Señor, ¿no? Y bueno, nosotros también tenemos que estar expectantes de la venida del Señor. Y si sabemos que Él puede venir en cualquier momento, tenemos que también prepararnos en santidad, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo como Dios espera, ¿no? Y bueno, y acá vemos la oración del apóstol Pablo, que también parece que estaba defendiendo su ministerio por posibles críticas que había escuchado o recibido. Pero un pastor, alguien dijo, un pastor no está continuamente en el acto de oración, pero siempre está en el espíritu de oración, ¿no? Y eso es también algo clave, por eso tenemos la reunión de oración. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la libertad
de ir a Dios en oración cuando sea. Y lo único que nos puede prevenir comunicarnos con Dios es si hay pecado en nuestra vida. De lo contrario, yo sé que si yo oro al Señor, dice la palabra de Dios que Él me oye. Entonces por eso también nosotros tenemos que aprender a usar la herramienta de la oración. Y la oración muchas veces, lamentablemente para muchos creyentes, pasa a ser, Dios pasa a ser un genie, ¿no? Le frotamos la lámpara y te pido, 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 ¿no? Pocas veces nos acordamos de agradecer a Dios por las cosas que nos da. Y muchas veces la palabra de Dios nos dice que debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Tá? Entonces, si vas a pedir para sacar el 5 de oro, no te va a contestar, ¿tá? Por varias razones. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que pedimos también, ¿no? Pero una de las tareas de un pastor también es orar por su iglesia y orar por cada miembro o cada persona que asiste a la congregación. Entonces, eso es uno de los tantos deberes que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, versículo 11. Ahora pues, el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. No nos sorprende que en esta gran sección sobre las relaciones termine con una oración acerca de las relaciones que tenemos unos con otros, ¿no? Las relaciones genuinas en la vida, y especialmente en la vida del cristiano, están unidas por la oración. La oración produce un vínculo, una unidad. Cuando yo oro por Luisa, bueno, me estoy interiorizando con lo que está pasando ella. Me estoy preocupando por su vida. Estoy intercediendo a Dios por ella. Y ella está haciendo lo mismo por mí o por María o por el que sea, ¿no? Entonces, pero cuando oramos unos por otros, nos estamos uniendo en oración. Entonces, eso también es lindo ver en la iglesia, la unidad que produce la oración. Orar juntos, como varones, como mujeres, orar por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestras luchas, ¿no? Eso también produce una unidad. Y orar unos por otros cuando estamos separados es el cemento que nos une cuando estamos separados. Podemos estar a miles de kilómetros de distancia, pero cuando estamos orando unos por otros, eso nos trae juntos. Y qué bueno es experimentar eso, que la oración no tiene límite de distancia, no tiene límites de palabra. La oración es una herramienta que Dios está animándonos a nosotros a seguir usando. ¿Por qué? Porque es una de las formas que nos comunicamos con Dios. Y mucha gente dice, bueno, pero si Dios ya sabe mi corazón, ¿para qué le tengo que decir? Bueno, justamente porque no tenemos nosotros el derecho de asumir, porque Dios ya sabe, yo no tengo la obligación de decirle nada, porque la oración estoy mostrando que yo estoy dependiendo de Dios. Yo le estoy pidiendo ayuda a Él porque Él es el único que me puede contestar mi oración. Entonces, en eso tengo que estar ocupado. Ahora, la oración de Pablo expresa su profundo deseo por el bienestar de la congregación y su mayor anhelo para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Ahora, es una oración y una forma de deseo dirigida primeramente a Dios, pero también dirigida a las personas de la congregación. Y la oración justamente revela la pasión y el corazón de Pablo. Cuando nosotros escuchamos a alguien orar, podemos tener un vistazo a lo que hay en el corazón de la persona que está orando, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a entender a las personas mejor, nos ayuda a ver
si están luchando con algo o no, si están sufriendo, si se están regocijando. Entonces, y bueno, y como pastores, nosotros nos tenemos que entregar a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Pero no está limitado justamente a los pastores. Todos nos tenemos que entregar a ese tipo de ministerio también, ¿no? Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo en su oración hacia Dios? Bueno, él quiere que Dios mismo y su Hijo Jesucristo contesten esta oración, ¿no? Y muchas veces ahí viene la parte que nos cuesta a todos. Nos cuesta esperar, ¿no? Dios puede contestar sí, y eso nos encanta. Cuando dice que no, ya nos ponemos gruñones. Y cuando nos hace esperar mucho tiempo, ahí también, ¿no? Se nos salta la paciencia y ya perdemos toda la razón, ¿no? Pero precisamente muchas veces Dios demora en contestar para que en ese proceso de esperar sigamos dependiendo de Él, ¿no? Entonces, Pablo ora por un crecimiento espiritual en 3 áreas: en fe, en amor y en esperanza. Alejandro, ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, por favor? Primera de Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien, son 3 áreas claves para la vida del cristiano, y también podemos ver estas virtudes esenciales en la vida del cristiano en este mismo libro, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1:3, ¿qué dice Alejandro? Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces también lo podríamos ver en el 5, capítulo 5, versículo 8, pero Dios utiliza estas áreas son las áreas que nosotros tenemos que ir creciendo, y la mayor de ellas es el amor, y vamos a entrar en eso en un ratito también. Ahora, Él utiliza Dios nuestro Padre, empleando un término de relación más personal, y también Jesús nuestro Señor, enfatizando precisamente la soberanía de Cristo, ¿no? Que Él está en control de todas las cosas. Y por eso nosotros podemos venir con confianza ante el trono de Dios, pidiéndole, porque Dios y Cristo ya saben y están en control de todas las cosas. Por más que nosotros no lo veamos así o no pensemos eso, pero Dios está en control de todas las cosas y a Él no se le escapa ningún detalle. Entonces, por eso es que tenemos que orar a Él también, ¿no? Ahora, aquí también podemos ver cómo pone a Dios el Padre y a Jesucristo en el mismo nivel de deidad, o sea, los dos son Dios, ¿no? Diferentes aspectos y funciones de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, pero son Dios los dos. Entonces, ahí es un buen versículo también para defender esa parte de la Trinidad, ¿no? Y en la palabra de Dios encontramos, Cristo dijo, yo y mi Padre uno somos, ¿no? Entonces, también tenemos que entender eso. Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro Señor. Esto habla del nivel personal que podemos tener nosotros en nuestra relación con Dios y con Cristo, ¿no? Entonces, Dios y Cristo son los que controlan los caminos precisamente del hombre, ¿no? Ahora, versículo 12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. ¿Cuál es el origen del crecimiento? De acuerdo a ese versículo. No, dice que el Señor los haga crecer, ¿no? Entonces el Señor, Pablo
no confía en la capacidad humana que tiene una persona para producir precisamente y abundar en amor, ¿no? El crecimiento espiritual proviene de la obra de Dios. También esto subraya que nosotros tenemos que depender totalmente de Dios. Y el amor, nosotros sabemos amar, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Por eso es que nosotros sabemos de qué se trata el amor, ¿no? Y el amor no es un sentimiento, las mariposas, las florcitas y las cosas, ¿no? El amor es una decisión. Yo decido amar. Dios y Cristo decidieron amarnos a nosotros a pesar de que éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, ¿no? Entonces, también encontramos el amor es un fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces también el amor es una forma de ver y revelar si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, vamos a tener amor unos por otros, ¿no? Entonces, el creyente debe de vivir rendido bajo la dirección del Espíritu Santo, no confiando en métodos humanos ni en emociones superficiales, pero confiando en el poder del Espíritu que obra en nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué cosas le pide Pablo para su congregación? Bueno, pide que la fe de ellos crezca, que aumenten en conocimiento de quién es Dios y la obra de Cristo, que lleguen a un punto de madurez espiritual, ¿no? Que ellos puedan ser guiados por un camino sin obstáculos hacia Dios. Recuerden que Pablo quería volver a Tesalónica, pero no pudo volver en ese momento, ¿no? Entonces, había cosas que le impidieron que él pudiera volver. Y bueno, pide también que Satanás no pueda interrumpir o impedir el deseo de él de volver, ¿no? Y que la fe de ellos pueda ser perfeccionada, que pueda ser estimulada, ¿no? Y eso también, a medida que nosotros nos juntamos como hermanos en Cristo, nos estimulamos, como dice la palabra de Dios, al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, que por eso es importante que nosotros estemos en contacto, en compañerismo, en comunión unos con otros. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces con nuestra fe? Bueno, el problema que muchas veces nos guiamos por sentimientos, ¿no? Hoy estoy bien, 5 minutos estoy deprimido, está nublado y ya me puse de mal humor, y así vamos, ¿no? Pero no podemos guiarnos por sentimientos, tampoco podemos guiarnos por emociones. Nuestra confianza y nuestra dependencia en Cristo tiene que ser por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, Él no va a cambiar. Entonces todo lo que Él dijo tampoco va a cambiar y por eso nosotros podemos depender de Él 100%. Y bueno, pero lamentablemente muchas personas prefieren poner su fe, su confianza en el banco, depende cuánta plata tengan en el banco. Estoy confiado, estoy bien porque tengo plata, y si no tengo plata no estoy confiado. Entonces, la palabra de Dios nos anima precisamente a caminar por fe y no por vista, ¿no? Entonces, fe es cuando yo estoy confiando en lo que Dios ha dicho, en lo que Cristo ha hecho, y en eso dependo de Él. No estoy dependiendo de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces,
Fe es la capacidad de confiar en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esto suceda, para tener fe, necesito conocer la verdad, ¿no? Si no conozco a Dios, ¿cómo puedo tener fe en Él? Entonces, para eso tengo que entender que tengo que conocer a Dios. La lectura y el amor diario por la palabra debe ser un pilar inamovible en la vida cristiana. Entonces, esas dos cosas, la lectura y el amor por la palabra y la oración, comunicarnos con Dios directamente, no precisamos que un pastor o que un cura interceda por nosotros para que podamos comunicarnos con Dios. Podemos acceder a Dios directamente y Él nos oye, entonces tenemos que depender de eso también, ¿no? Y cuanto más conozco a Dios, más voy a crecer, si soy fiel en obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nuestra oración debería ser: Señor, hazme saber lo que todavía no sé, ¿no? Y todos tenemos cosas que no sabemos y por eso tenemos que depender de Dios. Entonces, y bueno, en 1 de Pedro 2:2 dice que tenemos que desear como niños la leche no adulterada, la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que seguir alimentándonos y a medida que vamos creciendo podemos pasar de la leche a la carne, ¿no? Un poco, ya cuando maduramos un poquito más y podemos tener cosas con más doctrina, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo saber si mi fe está creciendo? Bueno, me doy cuenta si conozco un poquito cada vez más de la palabra de Dios o no, si tengo mayor confianza en Dios, si confío en la soberanía de Dios, si soy obediente a lo que dice la palabra de Dios. De repente antes yo, cuando venían pruebas o dificultades en mi vida, me desanimaba, me enojaba. Sin embargo, ahora de repente veo que cuando vienen esas cosas, puedo tener gozo a pesar de las pruebas o las dificultades. Y bueno, entonces algunas de estas cosas nos indican y nos muestran si realmente estoy creciendo en mi fe o no. Ahora, la naturaleza, las palabras que usa Pablo dice crecer y abundar, ¿no? El amor cristiano no debe ser estático, el amor cristiano debe ser dinámico, debe progresar, debe ser desbordante, ¿no? Lo vemos enseguida cuando una persona recién conoce a Cristo, es contagioso. Vos estás con esa persona y siempre tienen algo interesante, algo nuevo para contarte, lo que el Señor les ha enseñado, están contentos por todo lo que Dios suple en sus vidas, y sin embargo de repente algunos de nosotros que hace años que conocemos, ¿cómo está? Acá estamos, estoy bien, sí, sí, ¿no? Un contraste total, ¿no? Entonces, la vida del cristiano es un proceso de crecimiento. Alejandro, ¿qué dice 2 de Pedro 3:18, por favor? 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien. En otro lado, también Pedro nos anima a añadir a nuestra fe y nos habla de diferentes virtudes que tenemos que añadir. Bueno, cuando añadimos es cuando estamos en la palabra, cuando estamos creciendo, cuando estamos orando, cuando estamos agradeciendo y así sucesivamente, ¿no? Ahora, el objeto del amor nos dice unos para con otros y para con todos. El amor fraternal entre creyentes. Alejandro, ¿qué dice Juan 13, 34 y 35? Juan 13, 34 y 35. Y Lautaro, si podés ir buscando Mateo 5, 44, por favor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros,
que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Muy bien. Una de las claves es ver si nos amamos unos a otros, ¿no? Y noten que acá no dice, ámense unos a otros si son los dos de la misma personalidad, si tienen la misma edad, si le caes bien, si no le caes bien. No, dice que nos amemos unos a otros. ¿Tá? Entonces, no por eso yo tengo que estar todos los días con la persona. No, pero no hay ningún odio, hay amor. ¿Por qué? Porque si Cristo lo amó a él o a ella y a mí, bueno, yo tengo que tener ese amor por esa persona también. Lautaro, ¿qué dice Mateo 5:44? Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Está difícil la cosa, ¿no? Es una cosa decirlo y otra cosa hacerlo, ¿no? Porque el instinto natural, cuando alguien me hace algo mal, lo primero que pensamos es, ni bien yo te puedo agarrar, me la vas a pagar, ¿no? Sin embargo, lo que Dios espera es totalmente lo contrario. Y después también la palabra nos dice, ¿no? Que cuando nosotros hacemos eso, ponemos ascuas de fuego sobre su cabeza y le mostramos que a pesar de lo malo que nos han tratado, somos iguales y seguimos amándolo. Bueno, es ahí, ese testimonio puede ser una de las cosas más impactantes que podamos hacer, cuando mostramos de esa manera el amor de Cristo, ¿no? Ahora, la iglesia local debe ser un cuerpo unido, precisamente caracterizado por el amor fraternal unos con otros. Es lindo cuando la gente viene y ve que hay una diferencia porque nos amamos unos a otros, ¿no? Pero también el mundo tiene que ver eso, tiene que ver esa diferencia, porque si nosotros nos tratamos como el mundo, entonces, ¿qué van a querer hacer acá si no hay nada diferente, ¿no? Ahora, también dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El liderazgo, el apóstol Pablo y su equipo no se salvaban de eso. Ellos también tenían que mostrar el amor entre el equipo de ellos, pero también el amor por los hermanos y todo lo demás, ¿no? Pablo y su equipo eran ejemplos de ese amor abnegado. Los pastores y los líderes en la iglesia debemos de modelar esa clase de amor. Y bueno, los líderes espirituales debemos de modelar eso. Debemos, como dice Pedro, ser ejemplos del rebaño, ¿no? Entonces, Pablo básicamente lo que le está diciendo, yo no le estoy pidiendo nada de lo cual nosotros no estamos dispuestos a hacer. Nosotros hemos dado a ustedes el ejemplo de todas las cosas. Nosotros los amamos cuando todavía ustedes no conocían a Dios. Pusimos nuestras vidas en peligro a pesar de ser perseguidos por el Evangelio para traérselos. Nos sacrificamos por ustedes. Así como Cristo dio su vida por mí, yo debo estar dispuesto a dar mi vida por los hermanos, por aquellos que todavía no han conocido a Cristo, ¿no? Entonces, tiene que haber esa clase de amor. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestro amor por otros está creciendo? Bueno, te preocupas menos por ti mismo, por tu comodidad y tu realización personal. ¿Te preocupas menos por tus problemas? ¿Dedicas más tiempo a otras personas que a ti mismo? ¿Cómo está tu entrega personal y sacrificada para la obra de Dios? No, escúchame, ¿podés venir a poner esta lamparita acá? No, a mí no me molesten. Yo tengo que trabajar 500 horas por semana, que venga otro que no tiene nada que hacer, ¿no? Bueno, a veces recibimos ese tipo de contestaciones, ¿no? Y realmente no. La obra del Señor va a salir adelante. El Señor
no me necesita a mí, yo no soy indispensable y ninguno de ustedes tampoco. Y los únicos que vamos a perder somos nosotros cuando tenemos oportunidad de hacer las cosas y no las hacemos, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Ahora, también, ¿cómo puedo saber si estoy creciendo en mi amor? ¿Sientes urgencia y una mayor sensibilidad por las personas que están perdidas, que todavía no conocen a Cristo? Y en lugar de tener un corazón amargado y condenatorio hacia las personas del mundo o hacia las personas de repente de la iglesia que no maduran tan rápido como nosotros queremos o esperamos, ¿tenemos un corazón compasivo o los condenamos porque no hicieron lo que yo quería o como yo lo quería hacer? Entonces, tenemos que entender eso. Nosotros no tenemos que condenar a nadie. Dios se va a encargar, si hay que condenar, si hay que castigar, tanto a mí como a vos, como a cualquiera, Dios se va a encargar. Entonces, no tenemos que estar nosotros en el papel de juez en ese sentido, ¿no? Versículo 13, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, este es el resultado de tener una buena fe que está basada en la palabra de Dios y en la obra de Cristo y tener un amor unos por otros que sobreabunde. Esta es la conclusión de esta oración, que sus corazones sean firmes, estables e inquebrantables, ¿no? Y esto es precisamente para protegerlos a cada uno de nosotros, especialmente cuando vienen las pruebas, pero también cuando vienen las tentaciones. Cuando vienen las pruebas y las tentaciones, si yo conozco la palabra de Dios, si yo estoy caminando bien con Dios y estoy firme, bueno, entonces puedo confiar en el Señor que Él me va a ayudar. Nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero con la tentación Dios va a dar la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios no te va a dar nada más de lo que podemos soportar. Entonces, eso mismo tiene que ser una fuente de ánimo para cada uno de nosotros. Ahora, sin duda, llegarán en algún momento esos momentos difíciles de prueba, de tentación, pero es que por eso Dios pone una importancia suprema en cuidar nuestro corazón, ¿no? La Biblia nos dice, ¿no? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Entonces tenemos que guardar lo que entra y sale de nuestro corazón, nuestra vista, nuestra mente, nuestros pensamientos. Tenemos que guardar. El corazón es la semilla, el motivo, el propósito, el deseo, y todo lo que está dentro sale de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo 15, 11, por favor. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Muy bien. La manera en que nosotros hablamos revela nuestra condición espiritual, ¿no? Entonces, muchas veces nos delatamos solos por la forma que hablamos. Entonces, Dios quiere que nosotros guardemos nuestro corazón en todo sentido, ¿no? El propósito del amor precisamente es fortaleza interior, pero no es un sentimiento, es un fruto que Dios da, y bueno, y la estabilidad del corazón, ¿para qué? Para que nosotros seamos afirmados. El creyente firme en amor no se mueve por sentimiento o por resentimiento o por orgullo o por división. Entonces, el amor genuino protege a la iglesia de la división y del enfrentamiento espiritual. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que seamos irreprensibles
en santidad delante de Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que seamos perfectos? No. Pero la palabra irreprensible es que no haya nada en nuestra vida que la gente pueda apuntar y decir, vos estás fallando en esto, ¿no? Entonces, irreprensible, sin mancha, sin causa de reproche, santidad, pureza, separada del pecado y dedicada a Dios. Esto habla de una santificación progresiva y una santificación que se prepara para la venida de Cristo, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? 1 Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. 1 Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Muy bien. Debemos ser puros en la presencia de Dios. Para el mundo, el pecado es normal, es aceptable. Incluso para el mundo es disfrutable. Para Dios, el pecado es una abominación y no lo puede tolerar. Dios es el juez justo que va a juzgar todas las cosas. Por eso la importancia de que seamos puros, porque nosotros en realidad, si somos hijos de Dios, lo estamos representando a Él y algún día vamos a tener que estar en su presencia y dar cuenta a Dios por estas cosas, ¿no? Ahora, precisamente como leyó Alejandro, ¿no? Porque sé que voy a estar en su presencia algún día, lo mejor que puedo hacer es purificarme cada día, sacar de mi vida el pecado, esas cosas que sabemos que no le agradan a Dios y reemplazarla con cosas que sí le agradan a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos listos si tuviéramos que estar en la presencia de Dios? ¿Y purificarse qué significa? No, por favor, purificarse significa confesar tus pecados delante de Dios, sacar aquellas cosas que están mal en tu vida, las malas palabras, cualquier tipo de pecado, el odio que podés tener por alguien, la mentira, y la lista puede continuar, ¿no? Pero entonces, También podés hablar sobre lo que te molesta adentro y no confiar en contárselo a los demás. sí, bueno, lo importante es que cuando nosotros venimos a Dios, le podemos contar a Dios esas cosas, y Él nos escucha, y Él nos responde también. Entonces, por eso es que es importante que yo establezca una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, yo tengo que reconocer, primeramente, que yo soy pecador. Que la Biblia dice somos todos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sabiendo lo que soy yo, Cristo decidió morir por mí y por mi pecado igual. Y Él me quiere perdonar y me va a perdonar si yo le pido perdón por mis pecados. Entonces es ahí, pero cuando yo le pido perdón por mis pecados, estoy reconociendo de que Él es el Señor de todas las cosas, que Él murió por mí en la cruz para pagar por mi pecado, y la idea es que a partir de este momento yo voy a hacer lo mejor posible para tratar de pecar, dejar de pecar y hacer lo que le agrada a Dios. Ahora, no quiere decir que nunca más no voy a pecar, pero la Biblia dice, después que conozco a Cristo, si confesamos nuestros pecados, si le decimos a Dios, mira, te fallé en esto, perdóname, bueno, Él nos va a perdonar. Y así es como nosotros podemos tener una relación personal con Dios, ¿no? Entonces, entonces también, ¿no? Estamos prontos para estar en la presencia de Dios. Bueno, si supiéramos que Él va a venir esta noche, ¿qué haríamos? Probablemente nos vamos enseguida para casa y empezamos a confesar todo lo que tenemos que confesar, ¿no? Pero precisamente, ¿no? La oración del apóstol Pablo es para
esta iglesia de Tesalónica, pero también es para cada uno de nosotros, ¿no? Precisamente la autoridad de la santidad dice delante de nuestro Dios y Padre. No se trata de tener la aprobación humana, ¿no? Muchas veces hacemos cosas para agradar al hombre. Sin embargo, deberíamos estar mucho más preocupados qué es lo que piensa Dios de lo que yo dije, hice o estoy por hacer, ¿no? Entonces, la verdadera santidad es interior, motivada precisamente por agradar a Dios. Alejandro, ¿qué dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Muy bien, seamos pues imitadores de Dios, ¿no? En otro lugar nos dice que Cristo vino para darnos el ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas, ¿no? Entonces, Él nos da el ejemplo. Y bueno, y después por último, ¿no? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pablo aquí enlaza la santificación, el proceso de sacar lo malo y reemplazarlo con lo bueno, con la esperanza futura de que algún día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no? Y dice, los santos, estos son los creyentes que ya han partido, que vendrán con Cristo, ¿no? Y esa es la esperanza, no es la esperanza de que ojalá que suceda, sino una esperanza segura de que va a suceder, que aquellos que han partido, que han muerto y han recibido y han tenido una relación personal con Cristo, los vamos a ver de vuelta. Nosotros que hemos tenido también ese encuentro con Dios, ¿no? Y eso es lo que también nos mantiene en un sentido bien acá en la tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos que desesperarnos que es una partida permanente que nunca más, ¿no? Sin embargo, qué lindo pensar que algún día vamos a estar de vuelta con esa gente que tanto queremos, ¿no? Entonces, eso también nos tiene que ser de mucho ánimo. Y el creyente debe de vivir una vida de santidad en vista a la eminente venida del Señor Jesucristo, ¿no? Alejandro, por último, ¿qué dice 1 Juan 3:3? 1 Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Muy bien, entonces sigamos en ese proceso de sacar las cosas que sabemos que no le agradan a Dios, que ofenden a Dios, que ofenden a otra persona, que lastiman, así como nos lastiman a nosotros. Bueno, si sabemos el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado, ¿no? Entonces, en conclusión, Pablo ora por una iglesia joven que era perseguida por su fe, pero en la misma oración también, esa es la oración que tenemos que tener nosotros, ¿no? Que a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida, sabemos que Dios está en control de todas las cosas y sabemos que Él nos puede dar todas las cosas. Segundo, tenemos que seguir creciendo en amor, afirmándonos en nuestra relación con Dios y vivir una vida de santidad, sabiendo de que la venida del Señor está cerca, ¿no? Y el amor, precisamente, y la santidad son las columnas inamovibles de las cuales se edifica la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que continuamente sacar el pecado de adentro y confesarlo y dejarlo ahí, ¿no? El amor prepara el corazón, la santidad lo preserva y la esperanza de la venida de Cristo lo purifica, ¿no? Entonces, esa es la idea, que el Señor use su palabra para que esto pueda también tener cabida en nuestro corazón en el día de hoy y que pueda cambiar nuestra forma de hablar, de ser, de pensar y de actuar, ¿no? Terminemos en un momentito de oración. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú nos ayudas, Señor, a seguir creciendo en tus caminos, a seguir
purificándonos, a seguir sacando de nuestra vida esas cosas que no te agradan y reemplazándolas con cosas que sí son de beneficio para nosotros en forma personal, pero también para cada una de las personas con las cuales nosotros entramos en contacto. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí en esta noche que todavía no te conoce, que puedan hablar con nosotros para que nosotros podamos mostrarle cómo ellos pueden empezar una relación personal con Cristo en el día de hoy. Así que dirige nuestros pasos, quédate con nosotros en este tiempo donde vamos a recibir las peticiones y agradecimientos y ver cómo tú vas a obrar en nuestro medio. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.